¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy estamos con la señorita Celerina Sánchez y con la señorita Julieta Egurrola. Y mire, ahorita estuvimos en una pequeña junta, bueno, en una pequeña entrevista, y yo quería preguntarle primero a usted, ¿cuál es su principal inspiración a la hora de escribir? Bueno, mi inspiración a la hora de escribir, pues básicamente se basa en mi cultura, en mi lengua, en mi ser mujer, en mi pueblo, Ñusabi. ¿Cómo se prepara para interpretar un personaje? Soy actriz. eh, es un tema, es una pregunta que es como bastante extensa. Un personaje, dependiendo de si es para cine, si es para teatro, si es para televisión, son de distinta manera, pero primero, sobre todo, es conociendo el texto, analizando el texto, junto con los que vamos a trabajar ya sea obra de teatro, ya sea película, o sea una serie de televisión o una telenovela. Y entonces conocerlo y prepararse es ir conociendo sobre todo el texto, el contexto de la obra, quién escribe, en fin, es un proceso que toma un tiempo previo a empezar a trabajar el personaje. Todo eso hay que hacerlo previo para empezar ya sea ensayarlo, ¿no? Son distintos procesos diferentes para teatro, para cine o para televisión. Y es complejo y dependiendo de quién dirige y de cuántos somos. Pero la preparación tiene que ver primero el conocimiento del texto, quién escribe, quién dirige y qué se pide. Y entonces uno va conociendo para ir sabiendo el personaje o los personajes que nos piden que eh, seamos creadores de o interpretemos. Entonces, toma su tiempo y toma sobre todo, primero que nada, conocer lo que vas a decir y a analizar. Para usted, ¿cómo ha cambiado el cine mexicano en esta época? Preguntas muy, que toman mucho tiempo, corazón. No te puedo decir cortar, o sea, yo estudié en el Centro Universitario de Teatro, en la UNAM. Tengo 47 años de actriz. He trabajado 55 obras de teatro y no me acuerdo exactamente cuántas películas, pero son menos. El cine, hablando del tema, por ejemplo, de lenguas indígenas, el cine, por ejemplo, actualmente hay documentales, hay películas que están habladas en lenguas indígenas, afortunadamente. ¿Cómo ha cambiado? Es largo y complejo el decirte desde la historia del comienzo del cine mexicano. La verdad no me atrevo en este momento decírtelo en 30 segundos, pero obviamente ha ido evolucionando y sí tiene que ver también. Tengo una hija cineasta en donde también las mujeres, ¿no? También hay un mayor grupo de directoras, pero sí ha evolucionado el cine mexicano, obviamente. Lo importante es que el público vaya a ver las películas mexicanas, los documentales mexicanos. Eso es lo que me parece más importante. ¿Cómo se fue dando esta exploración a su descubrimiento por el arte? Bueno, yo desde chica, cuando empecé a conocer la lengua, el español, ¿no? En la primaria me gustó mucho lo que decían que era poesía, a pesar de que, pues en la primaria lo único que te dan son fragmentos, ¿no? Fragmentos pues de los poetas más conocidos, como José Martí, como Pablo Neruda, como Gabriela Mistral. Y entonces, en esos yo pensaba, qué bonito, ¿no? Yo en ese momento, cuando yo fui conociendo el español, yo decía, oh, esto me gusta, ¿no? El jugar, porque al final de cuentas la poesía es tan profundo, pero también permite jugar con las palabras, ¿no? Para mí es eso, jugar, y en el momento exacto que tú puedes poner una palabra va a significar lo que tú quieres decir, ¿no? Entonces, para mí eso me pareció muy bonito. Claro que yo me enfrenté después con muchos problemas y yo ya empecé a escribir muy tarde en mi lengua, yo casi a los 30 años, ¿no? Entonces, después de estos 25 años de empezar a escribir, creo que sigo explorando mi lengua. Digamos, usted que es promotora cultural, ¿nos podría decir por qué es muy importante la preservación de las lenguas indígenas? Lamentablemente en este país, pues generalmente se fusiona, o más bien se impulsó una sola lengua, una sola cultura, pero las lenguas te permiten ver muchos mundos, ¿no? Porque una lengua también te maneja esta otra visión,
esta otra manera de pensar, de sentir, porque tiene que ver con un mito fundacional de los pueblos, cómo fue que existe ese pueblo, cuál es su historia, cómo llegó a ser como es, ¿no? Entonces, en ese sentido, son mundos diversos, ¿no? Y si no tenemos esos mundos diversos, nos empobrecemos, que eso es lo que pasa en este país, lejos de habernos enriquecido bastante, empobreció para decir una sola lengua, un solo país, un solo estado, una sola cultura. Y yo creo que no. Y ahora que hay un nuevo resurgir de las lenguas, un nuevo resurgir de las culturas, pues nos damos cuenta que somos muy ricos en esa gran diversidad y que nos permite nutrirnos a todos y a cada uno de nosotros como humanos, yo espero, a ser mejores, ¿no? A usted, señorita Julieta, si usted llegara en un futuro a tener un papel sobre una película sobre las lenguas mixteca, ¿le gustaría interpretar y que le enseñara? Hay que entender también lo que significa si yo salgo, o sea, yo no podría salir en una película o en un documental como representante de la cultura mixteca. O sea, mi físico y mi mestizaje no me permiten eso. Entonces, bueno, tendría que ser, o no sé de qué, la pregunta es como muy ambigua en varias cosas, porque obviamente no voy a aprender, creo, a hablar, podría pronunciar algunas palabras, ¿no? Pero es muy complejo y no creo que dé el tipo del tipo para hacer, a menos de que sea un documental y que pueda yo narrar o pueda yo hablar al respecto de, o vaya yo a un pueblo, ¿no? Y hablar sobre ese pueblo o hablar sobre una historia, etcétera, pero ya tanto así de representar, tendría que ser algo diferente a lo que generalmente hago. ¿Tienes algunas otras preguntas que sean, diré, porque veo que son... ¿Qué es lo que más le atrae de un guión al momento de que vaya a aceptar alguna película o teatro? Distinto un guión a un texto dramático, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más me atrae? Primero que nada es saber con quién voy a trabajar. Y de una vez que sé con quién me lo pide, quién me busca, como te digo, vuelvo al origen. El texto, ya sea para tanto para teatro como para cine, es quién escribió, qué me ofrecen y con quiénes son los que van a conformar ese grupo, tanto de teatro como el grupo para trabajar en cine. Y entonces todo eso haría que me interesara en... ¿Cómo llegó a convertirse en locutora del programa Perfiles Indígenas? Bueno, eso fue en el 2005. Obviamente, yo participaba en una organización que se llama Asamblea de Migrantes Indígenas en la Ciudad de México y en ese entonces se empezó a democratizar los medios, que ha sido una deuda histórica también para los pueblos indígenas, donde no hay la participación de los pueblos y las voces justo en los medios masivos de comunicación. Respondiendo a esa carencia, nosotros hicimos un programa para mostrar un poco también la diversidad cultural que hay en la Ciudad de México, que se llamó Perfiles Indígenas, y se hablaba en la lengua tuñusabi, se hablaba en purépecha, en náhuatl, y los invitados que iban procurábamos que hablaran una lengua originaria de este país. Entonces, para mí fue interesantísimo empezar a trabajar la radio, los medios de comunicación. Ahora estamos en la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes, que vino a desarrollar esto, pero te estoy hablando de 20 años de trabajo para poder hacer esta actualmente. Sí, claro. No tanto, sino más bien pueden seguirnos en la página de Notimia, así se llama. Bueno, sus siglas son Notimia, la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes, donde estamos trabajando y estamos impulsando la voz de las mujeres y desde la escritura de las mujeres indígenas, y no somos una agencia amarillista ni nada, sino lo que nos interesa mostrar es justo esto, la comunicación y la importancia que tienen las culturas y el pensamiento de las mujeres indígenas originarias de este país. Muchas gracias, gracias a ustedes. Les agradezco que se hayan tomado su tiempo y que nos hayan podido aceptar esta pequeña entrevista. No sé si les gustaría agregar algo más.
decir algo a la cámara. Bueno, yo anunciar mi libro, se llama Tazuyuti, que está en Oralibrura, lo pueden conseguir y bueno, pues Oralibrura es la la editorial. editorial Oralibrura y pueden conseguirlo ahí y bueno, está es bilingüe, lamentablemente todavía, pueden seguirlo y está en español y en la lengua tuñusabi, así que si gustan leer, pues por ahí andamos. Gracias. Teatro, que vayan al teatro, hay bastante oferta teatral, tanto en la UNAM como en Bellas Artes. Gracias. Esto es todo.